Vamos a dar inicio a esta sesión del PIN. Quiero saludar a todos y todas quienes se encuentran acá en el auditorio del IDIS y también a quienes están fuera del país y nos están siguiendo a través de la plataforma del Zoom. Un saludo especial a Ivana, protagonista de esta sesión del taller, a Nena Sous y a Jimena Soruco, quienes van a estar a cargo de los comentarios. Gracias por su participación. Esta nueva sesión del taller de investigación multidisciplinario, que es una actividad organizada por el posgrado de Ciencias en Desarrollo, el CIDES, y por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la carrera de Sociología de la UNSA, va a tener como propósito compartir la información de una investigación que está realizando Ivana Molina, titulada La plata que hace girar el mundo de la música escrita, institucionalización y legitimidad cultural en la ciudad de La Paz, que también es su propuesta de tesis para acceder al grado de licenciatura en Sociología. Vamos a dividir esta sesión en dos partes. En la primera parte vamos a escuchar la exposición de Ivana y luego vamos a escuchar los comentarios de Manena y Jimena, y en la segunda parte vamos a ceder la palabra al auditorio para realizar un intercambio con la expositora, ¿no? Tanto en términos de retroalimentación como de preguntas, etc. Bien, entonces vamos a empezar ya con la exposición de Ivana Molina. Ivana ha estudiado Sociología en la carrera en la UNSA, ahora ha culminado en realidad ya su tesis y está preparando su defensa. Ivana investiga sobre música, bibliotecas y otros artefactos culturales. Fue ganadora del primer concurso nacional de ensayos biográficos Mujeres en nuestra historia. Actualmente es investigadora adscrita al MUSEF en el marco de la reunión anual de Etnología 2023. Ha publicado el ensayo Libros y bibliotecas en La Paz entre 1920 y 1945, que está incluida en el libro Vértigo Liberal, que ha sido publicado en 2019. Adelante, Ivana. Bueno, hola, yo soy Ivana Molina. Les voy a presentar esta tarde el cuarto capítulo de mi tesis, que he denominado, ¿no?, La plata que hace girar el mundo de la música escrita. Esta investigación ha comenzado cuando, pasando clases, ¿no? Tenía dos amigos, un amigo y una amiga, que pasaban justo clases también en el conservatorio. Mi amiga había abandonado el conservatorio y mi amigo tenía varias cuestionantes a la institución, y todo el tiempo hablaban de eso, y a mí me ha comenzado a llamar la atención todo lo que me contaban, porque yo no había estudiado música, no he estudiado música después de eso tampoco, pero su presencia, sus inquietudes han sido la motivación para que yo me interese y caiga en cuenta de la existencia del conservatorio, de la orquesta sinfónica y de otras instituciones más que menciono en la tesis. Actualmente, ¿cómo ha comenzado eso, no? Mi idea era cómo es que existe la música, cómo es que la música académica sigue existiendo en la ciudad de La Paz, cuáles han sido los mecanismos que han consolidado su presencia. Me llamaba mucho la atención eso, ¿no?, con todo lo que me contaban mis compañeros. Pero actualmente el objetivo principal es investigar las razones culturales e históricas por las cuales la música académica se ha desarrollado y se sigue haciendo en la ciudad de La Paz, Bolivia. Los primeros años de la década de 1990, que es así como empieza el capítulo que les he enviado, se comercializaban estos cassettes de rondas infantiles que ustedes pueden ver. Y ¿de qué tipo eran? No eran rondas infantiles educativas, eran rondas infantiles con canciones para jugar a la piñata, y también con rondas muy antiguas, ¿no? Como por ejemplo yo menciono La Paloma Blanca, que es, se los voy a reproducir.
ronda está incluida en el cassette que ustedes ven ahí, ¿ya? Y bueno, durante la investigación he caído en cuenta que era muy antigua, de hecho ya se menciona en un documento, en una obra de Federico García Lorca, perdón, de Federico García Lorca de inicios del siglo XX, y bueno, ¿no? En España. Y Isabel Arens, la etnomusicóloga argentina, en sus viajes por varios países de Sudamérica, vuelve a registrar diferentes versiones de esta canción en, por ejemplo, Argentina, Uruguay, en Bolivia, y bueno, sigue siendo muy popular, incluso ya ha entrado el siglo XX y aparecen algunas series inclusive, ¿no? Pero bueno, estas canciones estas canciones infantiles, las rondas, no tienen autor y son de tradición oral. Sin embargo, me llama la atención que esa que les he hecho escuchar ha sido grabada por la Academia de Música Hohner, que se ha fundado en 1964. Esta era una academia de música particular. Y bueno, ya para su aniversario número 50, el año 2014, revisaba, ¿no?, cuáles eran las canciones de su repertorio. Quería saber si seguían estas rondas infantiles. Y me encuentro con que el repertorio había cambiado a canciones infantiles bolivianas que ya hablan de la tierra, de los paisajes y de la patria. Bueno, no es la primera vez, ¿no?, que se hace eso. De hecho, ya hace más de 100 años, en 1909, la directora del conservatorio, Antonia Malushka, publica con respaldo del Estado el texto Canciones para las Escuelas de Bolivia. Y bueno, más adelante, esto de las rondas infantiles y las canciones infantiles continúa muy en boga, porque en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre se siguen sacando, ¿no?, publicaciones como la que pueden ver ahí, Gorgojo, y unos años después, cuando ya tras la Revolución Nacional en 1957, se publica también este otro texto que es Rondas y Canciones, Coros para los niños de mi patria. Pero no sé si se ve, ¿no?, en las diapositivas, pero ahí están canciones como cuáles: Bolivia y su bandera, o Al Sindicato de Choferes de La Paz, 1 de mayo. Se da un cambio, ¿no? Para 1950, las canciones ya no hablan solamente de jugar. Sí tienen juegos, incluyen juegos, pero también están dibujando los límites de la patria. Todos estos cancioneros infantiles, desde Antonia Malushka hasta estos que les estoy mostrando, llevan partituras y también llevan las instrucciones para jugar. Lo primero que me llama la atención de esto es que ahora consideramos a estas rondas infantiles música popular, pero que en otro momento también eran parte del repertorio que abarcaban instituciones educativas, musicales, que hacían música académica, ¿ya? Entonces, bueno, ¿no?, yo respecto de todo esto concluía que las selecciones de los repertorios musicales han dejado harta música sin analizar, como las rondas, la música religiosa y también los himnos, de los que voy a hablar más adelante. Un ejemplo interesante de Manuel Izquierdo, que relata del siglo XIX, es ya este conflicto que hay entre la música, digamos, inspirada por amor al arte, y la música que se hacía para una institución, en la que él cuenta, ¿no?, el debate que hay entre el músico Eglund y el otro músico Alcedo, en el que ellos, mediante publicaciones escritas, uno le dice, ¿no?, vos eres un simple maestro de capilla, al señor Alcedo. Y él le critica a Eglund, que había llegado de Europa para trabajar en Perú, que la música que él hacía para capilla era mucho más importante que las miserables coplas, porque tenían una base institucional y él era un músico perteneciente a una institución, ¿no? Tenía un salario y tenía otros beneficios más. Bueno, ya era un trabajo estable, ¿no? Había una institución, y durante el siglo XX eso va a continuar. Hay todavía instituciones que van a respaldar a la música académica, pero
bajo qué formato, por ejemplo, en la iglesia o en esas otras academias, o incluso en bandas institucionalizadas. Bueno, para ir avanzando, lo siguiente que toco en este capítulo es el mecenazgo. La música académica, aunque hay un discurso, ¿no?, que dice es música que no tiene el fin de ser comercial. Sin embargo, desde el siglo XIX y más antes todavía, esta música no se hacía en el aire. Necesita infraestructura, necesita educación, necesita instrumentos, y aunque tiene un público, tuvo un público notable en el siglo XIX, también durante el siglo XX, conformado principalmente por personas de clase alta, también ha sido respaldado por instituciones, ¿ya? Aunque, bueno, ¿no?, como el Estado también respalda a las instituciones académicas, también se hacen conciertos gratuitos. Bueno, esta imagen que les presento aquí es supuestamente, ¿no?, la administración de la mina Caracoles de Bolivia. ¿Por qué la presento aquí? Porque la mina Caracoles ha sido propiedad durante un tiempo de los mineros y familia Guggenheim, ¿no?, de Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX. Ellos, como otros ricos, como indican Becker y también William Weber, se dedicaban también al mecenazgo y a promocionar la existencia de los mundos del arte mediante instituciones. Así, ellos, en el caso concreto de la familia Guggenheim, se dedica también a la filantropía. ¿Qué hacen, no? Luego de acumular una gran cantidad de capital económico, varios de sus miembros, no los fundadores, sino los hijos y nietos, hijos y nietas en algunos casos también, se dedican al mecenazgo, por ejemplo, de obras de pintura, o también crean instituciones, ¿no?, museos, y también la Fundación Guggenheim, que años después, o todavía en la actualidad de hecho, sigue concediendo becas a las ramas de las ciencias sociales y también de las artes. Pero ya más cerca todavía de nuestro contexto, me interesa hablar de los Rockefeller, que eran quienes financiaban el Instituto Di Tella en Argentina. Este Instituto Di Tella en Argentina era el que crea el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, la CLAM, que en los años 50 y 60 beca a algunos compositores bolivianos que se benefician, ¿no?, con esta beca y tienen la suerte de estudiar con compositores como el italiano Luigi Nono, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Alberto Villalpando, a Marvin Sandi y a Florencio Posadas. Ellos son los que son becados en la CLAM. Pero no son solo los grandes mineros internacionales o las grandes industrias internacionales de Guggenheim y de los Rockefeller. Aquí, ya concretamente en Bolivia, Carlos Aramayo y Simón Patiño cuentan en un inicio, tenían una gran inclinación por la música y ponen a sus hijas en clases de piano. En la década de 1930, Simón y Patiño crea, de hecho, la Fundación Universitaria Simón y Patiño. Y desde ese momento, 1930, hasta más adelante, esta fundación va a tener también actividades de filantropía, como la Fundación Guggenheim, que van a orientarse a la promoción educativa, a la promoción en salud, pero uno de sus pilares fundamentales va a ser también el arte y la cultura. Entonces, es esta fundación la que en 1950 va a conceder también una beca, ¿no?, a Jaime Laredo, que es un violinista boliviano muy importante porque participa, me parece, en un concurso y gana el primer premio. Es un primer premio muy importante, pero la FUSIP es la que le manda, ¿no?, a Estados Unidos, a él
y a su familia para que pueda continuar sus estudios. Antes de eso, él estudiaba en Cochabamba, en el Instituto Laredo. Y ahí está, ¿no?, la fotografía autografiada por Jaime Laredo. Bueno, la actividad de la Fundación Patiño en la segunda mitad del siglo XX para la música académica y para la música boliviana es en general muy importante, porque la hija de Patiño, Luzmila Patiño, crea o incentiva la creación del concurso anual de música Luzmila Patiño, que se hace entre 1951 a 1968. Entre una de sus donaciones en 1954, ella otorga para que se haga este concurso $30.000. Una vez que ella fallece en 1958, las actividades de música, como este concurso anual, no se detienen. La Fundación Universitaria de Simón y Patiño las sigue realizando más adelante. Y de hecho, para 1970, este concurso cambia, ya no es un concurso para compositores académicos, sino un festival nacional de música que va a hacer encuentros, ¿no? Encuentros, investigaciones, va a otorgar premios, van a hacer publicaciones sobre la música folclórica e indígena, se van a publicar también CDs de música boliviana, y también van a estar a cargo del Centro de Información y Documentación de Música Boliviana, que actualmente se encuentra cerrado. Este cambio en el gusto de la música, el cambio de gusto de la burguesía, es descrita así, ¿no?, por Filemón Escobar en un texto de 1948. Él dice: no es casual que el gerente Miranda ahora duerme en la cama en la que descansaba Dijígener y use la vajilla que este señor usaba, que la hija, con sus dedos largos y delicados, toque algunos calullos en el piano de la gerencia, traído hace unos 40 años desde Inglaterra, donde el gerente Wyss se solazaba con Beethoven o Chopin. Bueno, otras iniciativas, en este caso ya también, digamos, privadas, vienen a ser el primer programa de música de la Universidad Católica, que se hace en 1974. ¿Qué es ese programa de música? Es un programa de licenciatura. Ellos dicen en 1974, bueno, vamos a abrir la carrera de música solamente 5 años. Y eso es organizado por Alberto Villalpando y Carlos Rosso, ¿no? Luego de esos 5 años se cierra, por eso es un programa de música. Sin embargo, ese programa de música es muy importante para la configuración de la música académica en La Paz, pero también en Bolivia. De este programa salen muchos compositores, directores y músicos que más adelante van a continuar configurando este campo musical. Uno de ellos es, por ejemplo, Sergio Prudencio, que más adelante, en 1980, va a fundar la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. La Universidad Católica saca su segundo programa de música en el año de 1999. Otra vez, este programa inicia en 1999, dura 5 años y luego de eso se cierra, ¿no? Pero de ese programa de música también salen otros compositores que van a seguir impulsando el mundo de la música académica, y de hecho ellos van a formar lo que ahora es Casa Taller, y que esta misma semana está haciendo sus jornadas de música contemporánea. O sea, no es para nada irrelevante. Y bueno, hasta ahí hablaría solamente sobre los mecenazgos privados, para pasar a hablar ahora de el conservatorio y de la sinfónica. ¿Ya? El conservatorio se funda en 1907, lo funda el Estado, y la sinfónica en 1945. ¿Ya? El conservatorio se funda en un periodo en el que se están implementando una serie de políticas liberales que van a ser relevantes también para después. Pero que se note esto: de 1907 hasta nuestro año 2023 ya han pasado más de 100 años que sigue funcionando el conservatorio. Es una institución más que centenaria en este caso.
Y la Sinfónica de 1945 a la actualidad también ya está casi, no sé, por los 100 años, rondando, ¿ya? En la actualidad, bueno, no en la actualidad, en el año 2021, estas instituciones musicales recibían la Orquesta Sinfónica Nacional 3.279.000 bolivianos y el Conservatorio 1.800.000 bolivianos, ¿ya? Para su funcionamiento de el Tesoro General de la Nación, del TGN directamente. Junto con el Conservatorio y la Sinfónica había otra institución que recibía fondos directamente. Esta es una escuela de música en Oruro, no era Santa. Pero no funciona solamente con esos fondos, ¿no? Esas instituciones, en el caso del conservatorio, también funcionan de acuerdo a sus informes económicos bajo el cobro de pensiones. No es una institución pública, se paga pensiones para estudiar ahí, a menos que uno reciba alguna beca de excelencia por ser muy muy buen alumno. Y la Sinfónica también tiene ingresos por la venta de entradas para los conciertos. A veces la venta de entradas para los conciertos a personas individuales, pero también en algunos casos a organizaciones que le piden que haga un concierto, ¿no? Bueno, de las entrevistas y de varias entrevistas, los músicos indican, ¿no?, que ese apoyo económico es considerado a medias y no cubre todos los gastos de las instituciones musicales. De hecho, van a quejarse en términos de infraestructura, respecto de los ítems que tienen los profesores, por ejemplo, el conservatorio, y otros aspectos más, ¿ya? Pero lo que me llama la atención, insisto, es que tampoco se les ha cortado del presupuesto. Esta iniciativa continúa durante todo ese tiempo. Y no es la única, ¿no? En otras ciudades, y ya no en el nivel administrativo del Estado, sino en los niveles administrativos de gobernación o de municipios, también hay instituciones para la música académica, incluso en la ciudad del Alto, donde está el EMDA, la Escuela Municipal de Artes. Bueno, ¿qué muestra todo esto? Que ha habido una estabilidad económica en el país suficiente para que esta actividad cultural se desarrolle de dos lados. Por un lado, de las familias que se dedicaban a estas actividades culturales, pero también en el plano estatal y privado, que se ha permitido hacer las inversiones en cultura. Respecto de la institucionalización, el conservatorio ha sido fundado 2 veces, ¿ya? La primera vez ha sido en 1906, bajo la dirección de la profesora extranjera Emilia Romeu Desarts. Sin embargo, han tenido problemas en su funcionamiento y rápidamente ha dejado de ser subsidiado. Pero al año siguiente, en 1907, se vuelve a fundar el conservatorio, esta vez bajo la dirección de David Molina, un músico de Arequipa, y es ese año el que se considera la fundación del conservatorio. Bueno, la Sinfónica se indica lo mismo, ¿no? Se había dado una autorización para que se funde en 1941, sin embargo, tienen que insistir durante mucho tiempo todavía músicos como por ejemplo Mario Estensoro para que finalmente se funde y se le dé subsidio en 1945, que también es la fecha en que se considera el año de fundación de la Sinfónica. Esto significa que no era suficiente la emisión de los decretos desde el Estado. Había que poner en marcha una serie de mecanismos, como por ejemplo designar responsabilidades a personas, asignarles un sueldo, darles una infraestructura y objetivos a las instituciones también. 2 ejemplos de qué pasa si solamente se emite un decreto y no se
le da institucionalidad con estas otras acciones son, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Orquesta Típica Nacional, que también mediante un decreto supuestamente se fundaban, pero que han desaparecido con el tiempo. Bueno, el Estado no va a seguir manteniendo su atención en el asunto de la música los años siguientes. En 1956, ya después de la Revolución Nacional, el Departamento de Arqueología, Etnografía y Folclore va a ser dirigido por Julia Elena Fortún, y entre uno de sus objetivos va a estar integrar la música folclórica en diferentes programas musicales para difundirla todavía más. Uno de los puntos más llamativos es que el DAEF, este departamento, tiene que conseguir que la Sinfónica, el Conservatorio y las escuelas primarias de Bolivia incorporen en sus repertorios y en sus planes de estudio a la música folclórica. Esos objetivos no se van a cumplir de 1956, de acuerdo a mí porque el DAEF tenía 4 empleados, ¿no? Ahí trabajaban solamente Julia Elena Fortún, que era la directora, Antonio Paredes Candia, Antonio González Bravo, etnomusicólogo, y Max Portugal. Más adelante no van a soltar todavía la música. En 1975 el Instituto Boliviano de Cultura todavía va a incorporar, ¿no? va a comenzar a hacer una especie de combinación en la que al mismo tiempo que habla de la música folclórica está incorporando ya el repertorio de los músicos académicos bolivianos. Y en uno de sus cursos de cultura, por ejemplo, dictan clases la Julia Elena Fortún, Carlos Seoane, que es un compositor académico, y también Alberto Villapando, que es el becado del Instituto de ITEL. Ya. Bueno, más adelante, en 1990, todavía continúa la institucionalización de la música mediante otros departamentos y direcciones. Para 1990, por ejemplo, el Departamento de Musicología, que depende del Ministerio de Culturas desde entonces. ¿Y en qué más se manifiesta la institucionalización y la búsqueda de legitimidad? Bueno, yo he encontrado que también en homenajes o altares que se hacen, como por ejemplo los nombres de los teatros, el Teatro Modesta San Ginés, el Teatro Teófilo Vargas, la Banda Municipal de La Paz, Eduardo Cava, o el mismo Teatro al Aire Libre, Jaime Laredo. Este punto es llamativo, ¿no? El Jaime Laredo es para conciertos normalmente se presenta, ¿no? Música folclórica, música rock, sin embargo lleva el nombre de un músico académico. Otras actividades que se han realizado en ese mismo marco son también los concursos de música que ya les había mencionado, Luzmila Patiño, donde se premian las composiciones, por ejemplo, de Jaime Mendoza en 1952, de Teresa Laredo en 1963, Gustavo Navarre, Alberto Villapando en 1964, y también de Marvin Sandy. Y en la actualidad todavía hay en el concurso nacional Eduardo Avaroa, que cierra su convocatoria hoy día, la premiación a obras de música académica, por ejemplo, a música académica contemporánea. De esas recuerdo que, si no me estoy equivocando, la anterior versión ha ganado, creo, el compositor Javier Parrado. También a eso se suman las condecoraciones, ¿no?, que se han hecho a los músicos académicos mediante la otorgación de la Medalla Cóndor de los Andes, pero también con los Premios Nacionales de Cultura. Y bueno, a ver, ya para hablar del discurso cívico y la democratización, quiero mencionar a los signos, que ya los había mencionado al inicio. Bueno,
Cuando el conservatorio y la Sociedad Filarmónica Sucre hacían sus conciertos a inicios del siglo XX, normalmente presentaban músicas como obras de Beethoven, digamos, y otras parecidas, contemporáneas. Pero van incorporando también en esas presentaciones, en esas veladas artísticas, los himnos nacionales. Y bueno, esto me ha llamado bastante la atención porque de 1921 a 1949, que son los repertorios de los que he podido revisar de la Sociedad Filarmónica Sucre, en todas las veladas que organizaban, aparte de presentar obras para piano o obras para cuerda, siempre iniciaban tocando el himno a Chuquisaca, el himno a Sucre o el himno a Bolivia, y hacían también veladas artísticas por el Día de la Madre, tocaban el himno de la Madre. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas instituciones incorporan un repertorio cívico que va a pasarse después a las normales de maestros y va a irse consolidando, ¿no? con las escuelas. Ahora, actualmente la Sinfónica, como se ven en las imágenes, todavía es invitada a la Casa Grande del Pueblo para festejar, por ejemplo, el 22 de enero o el Día de la Fundación de Bolivia, donde ellos tocan el himno a Bolivia. Y junto con eso está también, ¿qué otros conciertos presentan? Música folclórica. Ya para ir cerrando, sí. Por ejemplo, para la 9ª versión de la entrega de los premios Eduardo Baroa en el Centro Sinfónico Nacional, que se ha celebrado el año 2022, se ha invitado a los ministerios y diferentes dependencias estatales. La Sinfónica, la Orquesta Sinfónica Nacional, presenta ahí es el primer número en ese programa, y tocan esa noche una sola canción, que es La Morenada Aromeñita, que después el director de la Sinfónica dice: es de gran importancia para nosotros porque este es el himno de la Orquesta Sinfónica Nacional. Esa morenada se ha compuesto también en 1945 por Manuel Solís. Y sí, eso. Bueno, ese es un fragmento para que identifiquen qué es lo que han tocado exactamente. Y bueno, entre mis conclusiones estaba que el campo musical académico de Bolivia ha necesitado adherirse al patrimonio musical popular y para continuar reproduciendo un contenido nacionalista. Me llama la atención también que hay un reconocimiento de fragmentos de cultura, pero que se continúan desarrollando políticas de exclusión. Y bueno, el ensayo se cierra con el ejemplo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, que invita a cantar a la cantante quechua Dina Paucar, ¿no? Y nada, eso sería todo para acabar. Gracias, Ivana. Vamos a ceder la palabra entonces para el primer comentario a Manena, que es licenciada en Historia de la carrera de Historia, investigadora independiente, musicóloga y pianista, egresada del Conservatorio Nacional. Adelante, Manena. Gracias. ¿Cuánto tiempito? 10 minutitos. 10 minutos, ya, bueno, correremos entonces. Bueno, lo primero que quería observar, que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, es la inclusión de las imágenes. No sé si podemos volver a la primera imagen de la ronda. La inclusión en los currículums educativos de las rondas infantiles
Y de música, a la siguiente, por favor. Esta imagen me parece súper representativa de lo que fue el esfuerzo de los gobiernos del MNR de poner en contacto, digamos, a los niños con la figura del poder, con el mundo obrero. O sea, ¿por qué hay una canción al 1 de mayo? O sea, aparte de los guaños del 1 de mayo, que eran súper pornográficos, yo no conocía un himno al 1 de mayo que los niños hayan cantado. Y me parece también hermosa la ilustración de Solón Romero, ¿no?, que está mostrando un grupo de niños que avanzan, ¿no? Entonces tiene una connotación muy importante en lo que fue el esfuerzo educativo en ese momento de hacer esta inclusión, de hacer esta relación, ¿no? Y que eso me parece un aspecto que tal vez hay que tener más en cuenta en el desarrollo ya posterior de la tesis, ¿no ve? Estoy pudiendo ir con esto hacia arriba. Ya. En cuanto a nuevamente volviendo a lo que fue la educación, la señora Malushka, que llegó de Europa para la fundación del conservatorio, si tú ves las mismas, teníamos nosotros en la casa este libro, ¿no?, de Marilu, y eran unos títulos como los que tú has puesto, el cisne, el bosque, el arroyo, digamos, unas cosas completamente alejadas de nuestra realidad, ¿no? Porque se pretendía que los niños tal vez tengan una educación más occidental, ¿no?, muy alejada de la realidad nuestra. A la vez hay esas dos realidades, ¿no? Mientras la señora Malushka publica este libro, sí, 40 años después o 30 años después, ya con la Revolución Nacional, se ve una efervescencia de las nuevas intenciones, el nuevo esfuerzo. Y ese nuevo esfuerzo proviene tanto de la esfera estatal como de la esfera privada, ¿ya? Porque no es el único ejemplo, ¿no? Después vamos a hablar de algunas otras cosas, de pequeñas observaciones. Te voy a pasar seguramente esta cosa con mis notas, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos establecer una frontera, un límite claro entre lo que es la música popular y lo que es la música académica, sobre todo en cierto periodo de nuestra historia, tal vez vamos a fracasar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el siglo XIX ya se percibe que hay un intento, muy serio de los músicos académicos por reflejar lo que era la música, digamos, indígena en ese momento. Fue un intento muy, muy fallido, pero bueno, algo querían hacer a través, aunque sea del título, de los ritmos, ¿no? Pero no así de otros elementos importantes como la armonía, la estructura, qué sé yo, ni obviamente la instrumentación. Se tocaba en piano un zapateo indio que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se bailaba en las comunidades, ¿ya? Entonces, este quiebre, esta fractura entre el mundo de lo popular y el mundo de lo académico, a veces es muy frágil, ¿no? Y se rompe con facilidad. Entonces, sí, la institucionalización de la música académica pasa porque este fenómeno es música académica pura, no es tan así en nuestro caso, ¿ya? Desde la propia fundación del conservatorio, cuando llega don David Molina acá, don David Molina también era un músico muy, muy connotado, que se dio en Arequipa, pero también era un buen músico de tango, ¿no? Entonces, ese tipo de realidades tenemos que tenerlas en cuenta al hacer el análisis, ¿ya?
La otra observación es que dice que Weber dice, los músicos del siglo XIX tenían vínculos con personas de identidad burguesa como negociantes o profesionales, porque a la burguesía europea le gustaba asistir a los conciertos de música académica, ciertísimo. Pero acá no había conciertos de música académica. ¿Ya? Los pocos conciertos, las pocas expresiones de la música académica que había, se daban al interior de las casas, de las residencias. Se reunía un grupo de personas, ¿no? El tío, el pariente que se había llegado de tal lugar, y se tocaban algunas cosas, obritas sencillas, qué sé yo, generalmente de ese tipo de cosas virtuosas que había en el siglo XIX y que les encantaba, pero después que se tocaban cuecas, y se tocaban bailecitos, se tocaban guaynos, y la gente bailaba con esa música. Nosotros teníamos el abuelito, nuestro bisabuelo, todavía tocaba en piano cuecas. Y era muy bonito escucharlo tocar. Bueno, entonces, esa línea, esa fractura, hay que analizarla con cuidado, ¿ya? Hay que tener un poco de insistencia en que la frontera esa es muy permeable, ¿ya? Y fue permeable no solamente en el ámbito de los conciertos, de las instituciones, sino también en la calle, en las fiestas, en la fiesta. La fiesta era un lugar, un momento propicio para el intercambio en la calle, ¿ya? Pero sí hay una cosa en la que hay, la chunta es con mucha certeza, es que hay un retroceso muy evidente del gusto por la música académica, digamos, de la música académica que se componía la recién salida del horno, ¿no? A nivel general, no solamente en Bolivia, es en el siglo XX. Entonces, ¿por qué la música académica actual, la música llamada música contemporánea, que es académica, que tiene particular, que se escribe, está alejada del público? ¿Por qué el público, la gran masa, no le da bola a esa música, no quiere, o sea, no la conoce? Bueno, en parte es porque no la conoce, por eso no le da bola, pero también en parte es porque hay un alejamiento de la estética de la música contemporánea es árida, es muy árida, ¿ya? Puede resultar amarga, entonces no se acerca pues a lo popular. En el siglo XIX la música académica se acercaba a lo popular, tenía las mismas armonías, había desarrollos muy importantes, pero en general había un acercamiento. Y ahora la música académica del contemporánea del siglo XX, a partir de los 50 sobre todo, se ha alejado de ese mundo, ¿no? Ahora me parece muy linda la mención de los esfuerzos privados y estatales también por el sostenimiento, digamos, de la música llamada académica. Hay algunas cosas que hay que investigar un poquito más a fondo. Te voy a pasar estos apuntes para que tú los tengas, ¿no? Y hay cosas que, por ejemplo, tú decías en la nota de la cita de Filemón Escobar, que a mí no sé, no me parece que la burguesía boliviana haya cambiado de gusto, o sea, fue así porque, o sea, ¿por qué ponía Miranda en la cama de Dillinger y usaba sus vajillas y tocaba los calús, no sé, todo, que es bien bonita la cita? Es porque así fue más, o sea, no hay una intención en eso, ¿no? No hay una intención, no es una cosa, no hay intencionalidad en ese hecho. Entonces, pero sí llegó a ser así, eso es evidente, ¿no? Eso ocurrió, y ocurrió en muchos otros ambientes también. ¿Qué pasó con la Fundación Patiño? Sí, en un primer momento el Festival Luzmila Patiño se dedicaba a premiar a músicos notables de la actividad académica. Y cuando murió Luzmila, se tendió más a la investigación etnomusicológica. Llegó Max Peter Baumann a Cochabamba, sí, y armó un gran equipo de
antropólogos y etnomusicólogos que se dedicaron durante muchos años a hacer una gran labor en musicología, visitando las comunidades, haciendo grabaciones, publicando. O sea, se hizo el trabajo durante, o sea, 30 años que estuvo. Entonces, fue un cambio de orientación, digamos, pero fue más un cambio de orientación dentro de la fundación, por decisión de los dueños de la fundación, ¿no? Desde fuera, ¿no? Desde fuera, porque había también una decisión que era de corte político, ¿no? O sea, todo tiene relación también con la política. Aquí, sí, bueno, los dos programas de formación de la UCB, fueron evidentemente un gran aporte, significaron un gran aporte para la música boliviana, tanto la primera generación del taller de música, que son unos 5 años mayor que yo, ellos deben tener ahora unos 65 o un poquito más de año, todos, ¿no? Sergio Prudencio, Agustín Fernández, los hermanos de Sergio Prudencio, Nicolás Suárez, son muchos. Y ellos constituyeron una generación de músicos que llevó la batuta en lo que fue la composición en música contemporánea durante su generación. Lo mismo está ocurriendo con Casa Taller en la actualidad. Y estos son esfuerzos, como tú lo dices con toda certeza, absolutamente fructíferos y que no tuvieron más impulso que 2 personas que propusieron esta iniciativa a la Católica y también la aceptación, ¿no? En su primer momento fue Gennaro Prata, y no me acuerdo qué rector habrá sido en el segundo momento. ¿No? Sí, debe haber sido eso. Bueno. Ahora, en cuanto a al conservatorio, el conservatorio siempre ha pasado situaciones lastimosas. En nuestra época el conservatorio era gratuito, absolutamente gratuito, no pagábamos un centavo de pensiones, ¿ya? Y por lo que tú dices ahora, que me ha sorprendido con mucha tristeza, es que el 73.41% del pago de pensiones de los maestros proviene de las pensiones de los estudiantes. 73.41%. Es decir, que no cubre ni sus necesidades básicas, ¿no? Ni papel para comprar papel higiénico para el conservatorio. Y eso es una cosa tremendamente lastimosa. Y debe ocurrir lo mismo con el Instituto de Bellas Artes, con esta Escuela Plurinacional de Música, no sé qué hay en Oruro. Bueno, así estamos, ¿no? Y la Sinfónica, no sé, aquí no dice, pero un presupuesto de 6 millones de bolivianos, no, este es el conservatorio, no sé, pero siempre se ha pagado muy mal. O sea, el músico acá subsiste con muchísimas dificultades, ¿no? Si eres maestro de música de los colegios, peor aún. ¿Por qué? Porque no existe la formación suficiente. La normal ha tenido históricamente una mala formación para los maestros de música. Apenas, a veces sabe tocar en acordeón y en piano unos cuantos guiños en diferentes tonalidades, como pedían en el Profocom. ¿En cuántas tonalidades toca usted el himno nacional? Bueno, no sé, hacen 2. No tengo un registro, pero esas cosas todavía pesan como un gran lastre para nuestra formación, ¿no? Entonces, los maestros no están bien formados, ¿no? Ahora, dice, tienen estabilidad económica, tienen 100 años de historia, sí, pero no está claro si
si esto se puede acelerar con tanta firmeza, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es un juicio de valor. Y a veces poner un juicio de valor, a veces mejor es poner los hechos. ¿Ya? Aquí, ¿qué más? Vamos a seguir adelante. Dice, a la música se le ha dado más atención que a otras ramas de las artes, ¿no? Estas menciones muestran una reiterada, aunque discontinua atención a la institucionalización del estudio de la música boliviana, que estuvo a cargo de compositores músicos del campo académico, y sobre todo una insistencia desde el Estado que no se ha visto en otras ramas de las artes. Y yo creo que esto no es tan cierto, porque los pobres pintores y escultores en Bellas Artes te van a decir los que han pasado ellos también, ¿no? O sea, el Estado con cultura nunca se ha llevado tan bien. Bueno, acerca del departamento de folclore que había creado doña Julia Elena Fortún y después pasó al MUSEF y una parte, ¿no? Porque otra parte quedó en la Casa Gramont, que quedaba en la Plaza Murillo. Esa casa se empezó a caer y se cayó, finalmente el techo se cayó sobre todo, y creo que en ese momento es que desapareció la colección del repositorio nacional, donde estaban un montón de partituras y de material súper valioso. Ahí yo estaba trabajando en ese momento en el IBC, pero ya no, 2 años después se cayó la casa. Entonces, todo lo que habíamos avanzado de fichaje y todo se vino abajo porque ya no había el material. O sea, ¿para qué tienes las fichas? El material no existe ya. Se humedeció, se mojó, nadie sabe dónde estaba y en este momento no sé dónde estará, ¿no? Ahora, por eso es tan importante el trabajo que se ha hecho en la FUSIP de conservación, ¿no? Porque había esas grabaciones de los años 50 que estaban también en el museo, no sé qué hizo don Hugo Daniel, que guardó parte de esa colección en el museo y la otra se quedó, esas cosas institucionales que a veces pasaban, ¿no? Y otra se quedó en la Casa Ramón. Ahora, aquí, entonces tú preguntas, ¿qué sucede primero? ¿Los objetivos de las instituciones se hacen obsoletos y dejan de recibir fondos estas instituciones? ¿O la falta de fondos hace que las instituciones se hagan obsoletas? Y yo creo que esta es una cosa muy importante de determinar. Tal vez nunca llegues a tener una respuesta, porque es posible que vaya de ambos lados. El fenómeno se produzca de un lado y también del otro. Respecto a las funciones que hace acá tienes una tablita de los músicos galardonados con el Premio Nacional de Cultura, ¿no? Los 3 primeros son Mario Stensoro, Franklin Anaya y Alberto Villalpando, todos ellos del ámbito académico. En 2003, eso, 92, 94 y 98. En 2003 ya se empieza a pasar más bien al ámbito popular. Trasmilo Soruco, Celestino Campos, Luis Rico, Matilde Casasola y Ernesto Cabur hasta el 2018 son los músicos, porque otros de otras áreas también deben haber nombrado. Entonces, la tendencia toma otro rumbo con el cambio político, si nos damos cuenta, ¿no? O sea, ¿qué se tiende a premiar antes del proceso de cambio? Al músico académico, formado en universidades, ha ido al Torcuato Di Tella, ha hecho de todo. Después se pasa al ámbito popular. Y eso es un detalle que no es menor. ¿Ya? Sí. Y aquí es una notita que te estoy poniendo, tal como se dio con los premios nacionales de cultura y los músicos, más arriba, la determinación del valor estético sí es un constructo social. ¿Qué es el valor estético de una obra?
¿Cuál es el valor que le imprime un creador a su obra? Eso es algo que todos nosotros determinamos. No es lo que en última instancia él va a querer, sino es un constructo social. Y el civismo tiene que ver con la interpretación de música, la lectura de versos y un montón de otras manifestaciones del arte, ¿no? El civismo, el nacionalismo que estás mencionando, son expresiones de una cultura que puede ir paralela o que puede estar de sustento, ¿no? Y que constantemente puede cambiar de rol de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al momento. ¿Ya estamos? Ya. Bueno, creo que eso es. Sí, hay cosas que te voy a pasar todos mis comentarios que son hechos así un poco rápida. Me alegra mucho que hayas optado por desarrollar este tema. Casi no hay tesis de sociales, ciencias sociales en el tema de la música. Y bueno, que tengas mucho éxito, Iván. Gracias. Vamos a pasar entonces a los comentarios de Jimena. Jimena es socióloga y literata, investigadora y docente de sociología de la UNSA. Ha publicado entre algunos libros La ciudad de los cholos, colonialidad y mestizaje en Bolivia, siglos XIX y XX, publicado en 2012, Literatura y sociedad, clases y descalazamientos en Carlos Medina Celi, en el 2016, además de numerosos artículos críticos en revistas académicas, medios periodísticos, sobre temas y problemas de su especialidad. Adelante, Jimena. Gracias, Raúl. Estoy contenta de estar acá para comentar esta tesis. La he ido viendo en ciertos momentos. Creo que es interesante cómo empieza, ¿no? La pregunta ya, el tema de investigación es controversial, ¿no? Porque cómo es legítima la música académica. Y uno puede tal vez preguntarse la legitimidad de la música académica, sobre todo estando fuera de este campo, pero no es tan común escuchar cuán legítima es la cumbia, ¿no? O cuán legítima es la cueca o la morenada, ¿no? Entonces también te muestra los límites de esa pregunta, que los maneja muy bien, creo, Iván, en su texto, ¿no? Porque finalmente parece ser, aunque inicialmente puede ser la pregunta que guía, una pregunta más bien retórica que permite ver el funcionamiento de un campo, el campo de la música académica. Entonces, creo además esta pregunta nos permite desnaturalizar. Cuando uno viene del campo de la música, pienso, en cualquier campo, normalmente das por sentada el valor de algo, porque has estudiado, porque practicas, entonces, ¿no? Es completamente legítimo. Pero desde afuera, pues está bien esta pregunta porque te desnaturaliza, ¿cierto? ¿Por qué es legítima? ¿Y por qué? Yo leyendo el capítulo y la tesis, pregunta, es cierto, ¿no? Siempre nos quejamos desde el campo cultural boliviano que el Estado no hace mucho, pero luego dices, pero posiblemente con todas las precariedades, por supuesto que sabemos que el Estado tiene con la cultura, el conservatorio posiblemente es una institución, está un siglo y un poco más, dura más, e instituciones o escuelas de música folclórica popular no existen o tienen historias mucho más cortas, ¿no? Más recientes posiblemente. Entonces es interesante la pregunta porque te muestra efectivamente, y yo coincido, que lo legítimo es una construcción social. Depende de los grupos, incluso en estas historias vemos, y creo que es interesante también para estudiar instituciones en Bolivia, el campo de cultura además me parece fascinante en este ámbito de análisis de la burocracia y las formas de construcción institucional en Bolivia, porque es lo más débil, ¿no? O de las más débiles que tenemos, y sabemos que tiene muchas debilidades el Estado, ¿no? Entonces es un campo muy interesante, incluso sin estar cerca de estas actividades culturales. La perspectiva del Estado desde la cultura te da ¿no? te deja ver sitios que no puedes ver desde otros ángulos. Entonces siempre me ha parecido interesante en ese sentido, y también las preguntas de Iván, ¿no? Entonces,
quisiera dividir un poco el comentario en dos aspectos. Uno, este aspecto de las condiciones de producción, finalmente, que se pregunta de la música académica, y segundo, en el asunto de la memoria, que me surge a mí, digamos, a partir de la lectura tuya y de otros, ¿no?, temas que estoy trabajando este tiempo. En la primera parte, empezaría diciendo que hay un postulado importante para, yo creo que para la música, tal vez se vincula con la pregunta que se valena de la distancia entre los músicos contemporáneos y el público, pero no solamente, ¿no? También en literatura, en arte, podría ser incluso mucho mayor. Y es esta posición, este manifiesto que surge del arte por el arte. Parece que es central para entender este campo intelectual. Bourdieu y otros que han estudiado señalan que, claro, la idea del arte por el arte surge precisamente cuando el campo se ha especializado de tal manera que tienes un público, ya no necesita mecenazgo estatal. 19, por ejemplo, el siglo XIX surge el campo artístico. ¿Por qué? Porque tienes un público lector que va a comprar libros, y entonces el escritor por primera vez está libre de mecenas estatal o privado, ¿no?, la iglesia, el Estado, y puede convertirse en escritor profesional, digamos el caso de Flaubert, de muchos otros, por la venta de sus libros. Y entonces puede dedicarse 8 horas, es una actividad a tiempo completo. Surge el escritor profesional, surge el momento que hay público lector y por tanto mercado. Y el mercado permite de alguna manera liberarse del mecenazgo de ricos y de instituciones, la iglesia y el Estado. Pero claro, esta divisa del arte por el arte luego continúa en condiciones donde no hay pues campo, no hay campo de música clásica, porque no hay público que permita la sobrevivencia de estos músicos, ¿no es cierto? Necesitas el mecenazgo estatal para que haya músicos profesionales, porque si no, ¿de qué vives? Lo mismo en literatura y en artes, o sea, si no hay un público que vaya a las galerías y compre obras de arte, o vayamos a los conciertos de música, no hay campo profesional, no hay campo, digamos, independizado, requiere todavía estos mecenazgos. Y el caso de la música académica, me imagino, es que esta es la situación en todo el mundo, no solamente acá, ¿no? Entonces, y el público ha disminuido, entonces requiere ese mecenazgo. Entonces, esta idea que aparece en tu trabajo con la expresión de uno de los músicos, ¿no?, que dice, no se puede politizar a Beethoven, digamos, que es un poco el ideal de mantener la pureza del arte frente a los usos, digamos, de quienes son mecenas, pues si van a pedir algo a cambio de sus inversiones, ¿no?, que es normal. Pero eso sí, en el texto me llama la atención esta idea del arte por el arte, pero por otro lado, si se está buscando institucionalizar el campo musical, la distancia que empieza a tomar, y me gustaría saber desde qué periodo, con estos géneros que le permitieron inicialmente ingresar, por ejemplo, a la educación pública, la música de niños, ¿no?, o la música religiosa, o la música cívica, porque si tú cultivas esto, seguramente la relación del mecenas estatal va a ser más cercana. Bueno, si necesitamos, porque tienen que venir a los conciertos o tocar para los niños en los momentos de las horas cívicas. Tal vez ese distanciamiento, esa profesionalización del músico y su distancia con el público masivo ha hecho más fuerte estas separaciones y esta vulnerabilidad de estas áreas con el mecenazgo estatal que no tiene mercado, ¿no? Veíamos, por ejemplo, estábamos con Oscar en una tesis de sociología de los músicos, de los folcloristas, que dicen, pucha, han perdido mercado porque en los 80, 70, 80, 90 se iban afuera, ¿no? Y fuera tenía mercado, entonces tú escuchabas música en Europa, Estados Unidos, sobre todo en Europa, folcloristas tocando música andina y había mercado. Ahora ya, chao, no. Claro, ¿qué hacen los músicos? Han agarrado un mercado fabuloso, tocan morenadas para los prestes de gran poder. Y componen, y han manejado toda la cadena, desde la producción, hacen el disco, lo ven, entonces ya son músicos que logran sobrevivir en este mercado. Eso tal vez es imposible hoy día para la música, pero no tiene, ¿no?, esa legal, no tiene ese público, pero es importante la concepción del mercado, me parece, porque eso te independiza de estos mecenazgos. Entonces me llamaba la atención. Por otra parte, aparece, si no hay Estado, el Estado siempre es débil. En un capítulo anterior, cuando la tesis ya se defienda, seguramente vamos a poder ver toda la formación. Lo que muestra un capítulo anterior, o dos, el capítulo 2, si no me equivoco, es
que las familias pagan la inversión, por ejemplo, para ser músico acá es la familia, que paga los años de conservatorio, desde que se cobra, que no es tan barato, ¿no? Que es el 70% del antes. Ahora tienes que tener plata para que estudien los hijos eso, ¿no? Es la inversión familiar. Y también las iniciativas individuales, seguramente que en ciertas voluntades puntuales fueron creando instituciones que han ido sobreviviendo, pero han ido sobreviviendo a lo largo del tiempo y tenemos esta acumulación. También el esfuerzo individual es muy importante en el contexto de instituciones de Bolivia, ¿no? Sabemos que no es la institución, es el individuo, y esas instituciones a veces mueren con los individuos, ¿no? Entonces también se ve de manera interesante el ámbito institucional en la tesis. Y ahora, pasando al ámbito de la memoria, y ahí tengo varias preguntas para Ivana, pero también para ti, en general, para reflexionar. Nosotros en sociología nos preocupamos por historizar un fenómeno, todos le ponemos coordenadas, tiempo es quién, cuándo, ¿no? ¿Quién es cuándo, dónde? Todo el tiempo historizamos, y desde el campo de las artes, a mí me producía confusión la pregunta, no me interesa una obra literaria porque se lea hoy, en el momento que el escritor está vivo y los lectores que ha pensado mientras escribe están vivos, sino que viva 100 años después, 200 años. Es transhistórica, entonces el valor de lo histórico desaparece, ¿no? Mejor es una obra mientras más pervive a lo largo de generaciones, se separa de sus condiciones de producción. Más lejos de sus condiciones de producción, una obra, ¿no? La vigencia en el tiempo es un valor importante para las artes. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es en Bolivia, por ejemplo, en relación a estas condiciones de producción, cuál es la vigencia de la música a través de las generaciones? No solamente en música clásica, uno diría, ¿tienes partituras? Bueno, sí, ya están escritas, yo no soy músico, no puedo leer partituras, yo si no escucho no me logro vincular. Pero por otro lado, los archivos, como todos los archivos, están mal, no hay partituras, se han perdido, el archivo está aquí, no se sabe dónde está la institución, ¿no? Entonces no tenemos un gran repositorio de partituras. O si tenemos, esos ejemplos, a mí me llamaban mucho la atención, ¿cómo se llama el autor de la Merindia, de este ballet de los 40? Velázquez Maidana. Velasco Maidana. Estamos haciendo la presentación de una obra 80 años después de su presentación inicial, que fue el 42. ¿No? Se la presentó este año. Y la partitura estaba en el archivo de Sucre, pero se había perdido, nadie sabía y recién la han repuesto. Entonces, aunque esté escrita 80 años después, estamos conociendo esta obra, estamos escuchándola, no la hemos escuchado. Pero luego vas a otro, no sé, he ido a un homenaje a Cabur, que puedes decir música popular, y decía, hay 20 personas en el concierto, o sea, es música popular. Entonces la memoria tal vez no es un asunto de que, no, hay memoria en la música popular, pero no en la clásica, porque no tiene público. Tal vez tampoco, y tal vez ahí entendemos el rol del Estado. En el fondo, en el Estado, la función es, bueno, aquello que se consume, que la sociedad valora, lo guardas, lo conservas, ¿no? La idea del conservatorio, y permites la reproducción, lejos de las condiciones de producción, todavía la apreciación de esta música. Pero me da la impresión en Bolivia que pese a la música clásica, que tiene más posibilidades de mantenerse vigente, aunque igual voy preguntando, voy a un concierto de Villalpando y me gustaría escuchar en mi casa esta música que estoy escuchando. ¿Dónde? ¿Puedo ir a escuchar en YouTube? No está. En Spotify no está. ¿Puedo comprar un disco? No hay. Y entonces, o sea, solo tengo que tener suerte de ir a la reproducción viva, porque después, chao, digamos, nunca más puede que la escuches, algo que le va a leer la partitura y la lee. Pues si no soy músico, no. Entonces, las políticas de la memoria, y ahí notas que el Estado pues es importante, ¿no? Y posiblemente hay música, pero incluso la clásica, que en cierto periodo está vigente porque los que producen están vivos, los que consumen, aunque sean, están vivos, pero cuando desaparece esa generación, tal vez desaparece esa música, o la sociedad se olvida, no sabemos quién es Velasco Maidana, y no está tan lejos, ¿no? Entonces, también ahí ves el rol del Estado en la conservación y luego en la educación, el vínculo con las escuelas para reproducir esta u otra música que finalmente, si no se la consume en el momento que se produce, se va a perder en el tiempo, ¿no? Y es una pérdida cultural fuerte, ya sea popular, ya sea música clásica, ¿no? Me parece que desde este lugar del arte, de la cultura, digamos lo que llamaba la alta cultura, pero la cultura, la producción musical popular o académica, el rol del Estado se hace mucho más precario, no solo en el funcionamiento, finalmente funciona mal que mal funciona,
pero en la conservación y en la reproducción de estas obras, ¿no? De escritura, de música, de arte, que luego las perdemos, no saben dónde están. Eso. Y tal vez el otro punto muy breve es interesante también ver el consumo musical en Bolivia por la característica de las élites. Yo creo que una situación que pasa, que a veces nos olvidamos, es que las élites europeas son élites estables en el tiempo. Entonces tú tienes una burguesía, el 19, pero antes de la Revolución Francesa, de alguna manera la burguesía francesa se mantiene, la monarquía, la nobleza francesa rural se va manteniendo, mantiene gustos, sobrevive a Napoleón, entonces va cultivando y tiene estas instituciones. En Bolivia, como las élites tienen ciclos de vida cortos, no logran hacer instituciones para el consumo cultural que les da prestigio. Entonces creo que ese es un efecto importante del cambio de élites políticas y también económicas en Bolivia por los ciclos, digamos, estatales, ¿no? Liberales, la Revolución 52 y ahora. No se consolidan instituciones culturales porque no hay élites estables a lo largo del tiempo, me da la impresión. O sea, sería interesante analizar, porque la música te permite entender qué gusto sería la burguesía, ¿no? El arte, ¿no? Y esta muestra que o hay recambio de élite, ¿no? Eso. Entonces, felicidades y adelante con la tesis. Bien, gracias, Kimi. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas y comentarios. Adelante, por favor. Cuando tú cuentas todo eso, me parece que yo estuviera viviendo también, ¿no? Porque hemos vivido muy cerca de la música. Y yo me pongo a pensar justamente en esta división entre música académica y música popular. No nos olvidemos que Strauss, por ejemplo, era música popular, no era música por las que se escribía, ¿no? Polcas, mazurcas, todos salen de la música popular y es como que aquí se hiciera el arreglo de los sicuris de Italaki. ¿Qué diferencia hay? Entonces, cuando nosotros separamos la música, digamos la música académica es por la que está escrita, pero si yo escribo una música, una tarqueada como hace Nicolás Suárez, por ejemplo, eso se transforma en música académica porque está transcrita, ¿no? Como se hacía en el conservatorio, o por el otro lado, el taller de música de Sergio Prudencio, que sí utiliza instrumentos, pero que es una música ininteligible para... Yo llevo eso a VIH y nadie entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque es música contemporánea, tal vez más lejana que la que de un guainito escrito, ¿no? Por Modest Sanguinés. Entonces, también tenemos que ver qué es uno y qué es el otro. Alguna vez yo hablaba y me decían, no, es que esa afinación de las zampoñas no tiene que ser la afinación, no sé qué, que está ligada a la afinación occidental, porque tienen otra afinación. Y entonces, pero esa otra afinación, ¿cómo la vas a hacer dialogar en una sociedad que, bueno, como decía la Cide, ¿de qué peleamos si todos bailamos caballo viejo, ¿no? Más o menos, donde la música folclórica, la música popular, el caporal, esto y el otro, y la música también, digamos, contemporánea, actual, está cada una por su lado y no terminan de dialogar, pero nosotros las escuchamos un día una cosa y otro día otra cosa. Es que, mira, perdón, yo creo que no tienen que dialogar. O sea, cada cual es una expresión diferente, ¿no? Y si hay un diálogo, bueno, bienvenido sea, y entran, digamos, ¿no? Se utilizan temas, como tú dices, de la música popular y se les escribe, se hacen arreglos para la sinfónica, todo es bienvenido. Pero lo que sí es importante es discernir si existe una obra, diferencia. Claro, ¿no? Lo que hace el Sergio con la OEIN, por ejemplo, que es absolutamente maravilloso, a mí me parece, desde su inicio, tiene un valor diferente al que, no sé, una composición como la Misa de Corpus de Agustín Fernández. Ejemplos absolutamente diferentes
divergentes en su planteamiento estético, pero que son también absolutamente legítimos. Y desde el punto de vista del público. Es que esa es la cosa. Desde el punto de vista del público, yo creo que hay para la música contemporánea más o menos. Escuchamos primero y luego vamos para no convertirlo en diálogo. El segundo punto, muy cortito, es que es a través de esta música considerada académica que se forman las técnicas mejores para poder tocar, ¿sí? Es decir, hoy día los músicos de rock, qué sé yo, también van al conservatorio. ¿Por qué? Porque no es solamente, es igual que un pintor, el pintor tiene mucha creatividad, pero necesita técnica, y lo mismo ocurre con la música, ¿no? Y el tercero es el tema de que en el siglo XIX, para oír música tenías que ir al concierto o pedir a tu hija que te lo toque el piano, porque no había cómo grabar. En cambio, hoy día es ajustar un botón y tenemos música. Bueno, se graba. No, que nos masacra, digamos, ¿no? Pero eso hace que se produzca como un desequilibrio en ese mercado de la música, ¿no? Más todavía ahora que todo es gratis, ¿no? Y ya nadie graba. ¿Por qué? Porque ningún autor va a ganar un peso si todo está subido truchamente en el YouTube. Entonces tenemos también esos elementos de las modificaciones en la relación entre creación y consumo, ¿no? que también hay que tener en cuenta. Eso es más. Adelante, Oscar. A ver, yo quisiera consultarle a Ivana más o menos lo siguiente. Creo que comparto la idea de que no existe una frontera rígida, digamos, entre lo que podríamos llamar la música académica y la música popular, ¿verdad? Pero creo que ambos elementos, ambos tipos de música están atravesados por la comercialidad de la música, ¿no? Creo que hay compositores, un tipo de música académica que de alguna manera es una música más comercial que otra, ¿no? En otras palabras, un Mozart no es lo mismo que un Bela Bartók, que un Schoenberg, por ejemplo, etc., ¿no? Es decir, hay compositores mucho más comerciales dentro de la misma música académica. Ahora bien, Ivana, yo te quería consultar, en el caso de la música popular, ¿no? A veces asociamos la música popular con la que es escuchada por sectores populares, ¿no? Cuando en realidad es más que música popular, es un tipo de música comercial, ¿no? Creo que es importante hacer esa diferenciación entre música popular y música comercial, que no necesariamente son lo mismo. ¿Cómo has planteado esta distinción en tu trabajo? Recogeremos algunos comentarios más antes de ceder la palabra a Ivana. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Adelante, Fernández. Bueno, felicidades a todos. Creo que me parece que el dilema acá es la relación entre la alta cultura y lo popular, ¿no? Lo que atraviesa un poco todo lo que estás presentando. Y un poco en relación, Malena, ¿es tu nombre? Malena, sí. Lo que decía Malena sobre cómo se aleja en los 50s lo académico de lo popular, me parece que tiene que ver porque empieza a idealizar lo folclórico, ¿no? O sea, en el momento del Musef, etc., empieza a haber toda una idealización de lo folclórico, y ya no es la cueca que se tocaba en un ámbito de una clase alta o el huayno que se tocaba en ese piano que contaba Filemón Escobar, sino que es una idealización sobre lo popular. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que hace el Estado por la cultura acá? Les enseña a tocar en el cuartel, la banda Popó, la Pagador, la Central Coca, o sea, han aprendido en el cuartel a tocar bronce, ¿no? Entonces, y si uno pone cualquiera de esas bandas al lado de todo el metal boliviano, tocan dos bombos y se cae todo el rock del metal boliviano, y se cae la OEI, y se cae, me parece. Entonces la fuerza, eso es un fenómeno orgánico, no es un fenómeno que hay que subsidiar. Y recuperando lo que decía Jimena, en ese sentido es un campo, porque ellos viven de eso. Los de la Sinfónica no viven de eso, van de noche ahí a ensayar y no sé qué, tienen otro trabajito, tienen que enseñar, etcétera, ¿no? Entonces me parece,
Y también creo que Cabur no es lo popular, Jimena. O sea, lo popular es la aromeñita la saben todos los que van al carnaval, todos los que van a Gran Poder, todos los que van a cualquier preste. Pero Cabur, ¿quién es Cabur? ¿No? Es un erudito del charango que tiene un museo en la Jaén. Pero entonces creo que el gran dilema es alta cultura y lo popular, y la dificultad de la alta cultura de dialogar con lo popular, que me parece que refleja otra dificultad mayor. Y es lo mismo que pasa en las artes plásticas. Uno va a cualquier mercado y ve una pila de papas y es mucho más interesante que casi cualquier instalación del arte contemporáneo boliviano. Bien. ¿Alguien más que toma la palabra? Creo que hay alguna pregunta por el Sí, Zoom, ¿no? tenemos una pregunta de Zoom que dice, por parte de Mónica Navia: gracias Ivana, sería muy interesante hacer una geografía o biblioteca o cierta historia de la apreciación de la música que se interpretaba en Bolivia en los espacios sociales diversos, no solo los elitarios. ¿Hay algún estudio sobre esto? Pregunta. Se trata de una música a ratos académica o clásica y música popular de Bolivia o de otros países, como de Argentina y Chile, que además, como menciona Saux, alternaba muy bien en las veladas sociales de los grupos de las élites locales, y es claro que estas élites pueden conocer más o menos de música académica, pero en cierto sentido son propietarias de ese saber. En ese sentido, el Estado puede atribuirse como propio un tipo de composición históricamente situado. Creo que a tu trabajo abre un enorme abanico de posibilidades de entender este campo. Felicidades por el trabajo. Adelante, pero ahí sellaremos la Dos primera. preguntas muy puntuales. Una es sobre no me quedó claro ni leyendo el trabajo ni escuchando la exposición cuál es la periodización que hay detrás. O sea, un poco como que había ejemplos del 19, de primera mitad del siglo XX, de la segunda mitad, y por lo dicho, al parecer hay una serie de quiebres que había que caracterizar con precisión, entre ellos los del 52, por ejemplo, o cómo el liberalismo, digamos, supone otro momento, ¿no? La fundación del conservatorio es una creación de ese vértigo liberal que se mencionó como un libro. Eso por un lado. Por otro, creo que esta discusión sobre las relaciones de lo popular y lo académico es una tensión, ¿sí?, que es muy permeable, es una frontera muy permeable, pero que existe, digamos, ¿no? En el caso de la música se me ocurre que la primera caracterización literaria de esa tensión está en la escena que se narra en la novela Íntimas de Adela Zamudio, que es de 1913, y se narra una escena del carnaval de 1907, ¿no? Y evidentemente en estas fiestas tocan música culta, pero la mayor parte es música popular, ¿no?, en piano, ¿no? Y hay una discusión en la novela entre dos personajes sobre... Entonces hay un poeta decadente que dice, eso no es música, porque música es Wagner, ¿no? Menciona a Wagner en concreto en ese momento por rezagos modernistas. Wagner era la encarnación misma de, ¿no? Y no tenía todas las connotaciones que luego tiene Wagner, ¿no? Esas que Woody Allen señala: escucho Wagner y me da ganas de invadir Polonia, decía el chiste de Woody. Entonces, y es esa tensión entre lo popular y eso. Por un lado hay que no hacer monolítico tanto lo académico como lo popular. En lo popular, como es obvio por las intervenciones y comentarios, hay una serie de distinciones. Es decir, Cabur o Alfredo Domínguez no son los carcas y los carcas no son las cumbias, digamos. O sea, corresponden a universos levemente distintos en algunos casos, en otros casos fuertemente distintos. Y por otro lado, lo académico es parte de una serie de manifestaciones del arte culto en general, en la literatura, en la pintura, que siempre viven con esta especie de conciencia de que la oralidad, digamos, la cultura popular, es mucho más fuerte en un país como Bolivia que esas pequeñas islas de alta cultura. Y ese es un tema recurrente en Medinaceli con respecto a la literatura, es recurrente en una serie de autores que más o menos se ven como
avasallados por esa cultura popular, que es la dominante, sigue siendo la dominante, y por lo tanto la permeabilidad es, digamos, natural. Pero como decía Hernán, no hay que generalizar, digamos, ¿no? Y eso serviría, entre otras cosas, para tratar de caracterizar esa periodización, ¿no? Que pasa por eso, por esas relaciones con lo popular y cómo se reorganizan a lo largo del tiempo, ¿no? Van cambiando. La del MNR, por ejemplo, crea una reorganización de esas relaciones entre las instituciones de alta cultura del Estado y la cultura popular, ¿sí? Eso, yo creo. Ahí. Adelante, contigo, Silvia. Ay, lo siento. Sí, tal vez yo quisiera retomar un poquito el tema de la historicidad, ¿no? Porque lo ha levantado también Jimena, acaba de señalarlo también Mauricio. Claro, Jimena decía hasta qué punto en el arte, digamos, la música, la producción literaria, artística, más bien se vuelve clásica en la medida en que atraviesa el tiempo, digamos, ¿no? Pero yo quisiera volver al tema de la historicidad en el sentido de pensar que esa música es históricamente situada, ¿no? Creo que eso es súper importante para entender también este diálogo entre las élites o una cultura de élite, diríamos, y las élites y lo popular. Pienso, por ejemplo, en el libro de Carl Ginzburg sobre el queso y los gusanos, y lo que te muestra Carl Ginzburg es una circulación, pero que se ha dado en el tiempo, y un molinero que no sabe, apenas sabe escribir, está recibiendo escritos de manera oral, ¿no? Pero también escrita, que a su vez eran transcripciones, diríamos, de la música, como transcripciones de cosas populares. Entonces, como hay un circuito de lo popular y lo académico en todo momento, creo, y también creo que en Bolivia, entonces, no es lo mismo esa circulación, creo, entre la cultura de la élite y de las altas clases, probablemente en la época liberal, que en el siglo, que con el MNR, es totalmente diferente. Entonces, ahí creo que demarcar tal vez ciertos hitos sean fundamentales, ¿no? Porque te va a permitir ver justamente la circulación o no, y eso tiene que tiene que ver también con el tema de la distinción, ¿no? Hasta que lo que habla Bourdieu, o sea, hay pues espacios de distinción también que te marca la música, ¿no? Y entonces, si a todos les gusta tal morenada, pues si quieres distinguirte de los otros, pues vas a ser el verdadero, auténtico, fraterno, no sé qué. Entonces, como que vas creando constantemente marcas también de distinción. Entonces, creo que hay que ir mapeando también esas distinciones. Entonces, es un tema de la historicidad. El otro tema creo que tiene que ver con la música y el poder, ¿no? Creo que, de hecho, desde las monarquías la música ha estado muy asociada, pero también con el Estado, con el surgimiento de la nación. Hablaste, pienso, por ejemplo, que a mí me encantaba cuando era chiquita, claro, cuando me enteré de qué era y así, esa cosa, así de mi patria, ¿no? Muy tan nacionalista. Entonces, tiene que ver indudablemente con la construcción estatal. Y claro, y esto nos lleva a lo que decía también Jimena, y tú también lo has expuesto un poco, qué es lo que la gente también consume, ¿no? Que es otra temática. Entonces, creo que en tu texto hay una riqueza muy grande, pero al mismo tiempo hay muchos temas que estás tocando que tal vez necesitan como encontrar ¿qué? Concentrar. Claro, o unos lineamientos, o de repente más bien priorizar algunos aspectos, ¿no? Porque está el tema de los hitos y cómo ha cambiado esta circulación y este diálogo o no entre la alta clase y lo popular. Está el tema de la música y el Estado, ¿no? Y el poder. Y ahí está el tema también del mercado y el consumo. Y lastimosamente en el mercado país, ¿no es cierto?, que no tenemos tampoco una gran burguesía, y ahí el tema de las clases sociales, ¿no? Si no hay élites permanentes y cambian todo el rato, tiene que ver también con oligarquías cambiantes,
o sea, con músicas por lo tanto cambiantes que no logran asentarse. O sea, pensar eso, un poco que me han hecho pensar, es increíble también, ¿no? Es decir, quiere decir que son élites que cambian totalmente, constantemente, por lo tanto no hay. Y ahí tal vez el mercado es totalmente insuficiente, pero el Estado lo es más, digamos, ¿no? Y el consumo también es absolutamente insuficiente, pues en un país que solo tenemos, o sea, vamos a comer, pero el resto de nuestro consumo es bastante limitado, digamos, ¿no? No hay tampoco un consumo excesivo en general, salvo en las altas clases, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay que situarlo, por lo tanto, en la historicidad y en las clases y también en esta disputa también de clases, ¿no? Y una cosita quisiera añadir, y claro, no hay que asumir que lo popular no se institucionaliza, por otro lado. O sea, hay un montón de manifestaciones. Estoy pensando, por ejemplo, esas revistas coleccionadas que se publicaban en los 40, el Guaño se llamaba, que recogen cada año todos los guaños y otros temas populares, las letras. O sea, hay una institucionalización también y hay la incorporación de toda esa música popular a la literatura. La Chascañahue está llena de canciones, ¿sí? Por ejemplo, para citar un caso, o sea, hay una institucionalización, esa permeabilidad de la que se ha hablado es una permeabilidad que es observable también a ese nivel, ¿no? Sí, y una última cosa, justamente, perdón, o sea, como verás, tu tema ha suscitado un montón de interrogantes y cuestionamientos, o sea, no es tanto tu tema, sino como que lo que has levantado, ¿no? Que nos hace pensar en todo este campo cultural, ¿no? Pero el tema es también que en una sociedad como la que tenemos, con un Estado como el que tenemos, las iniciativas personales e individuales también son muy importantes, ¿no? Me estoy acordando ahorita en la EB, por ejemplo, Radek Sánchez presentó el caso de unos músicos, Anita, no me acuerdo qué se llamaba. Felipe Rivero, que él más o menos se dio la tarea de crear la música nacional. O sea, no es el Estado, pero es un individuo migrante a la Argentina, que asume el reto de crear música nacional y rescatar lo que para él era lo folclórico y la música verdaderamente nacional. Entonces, así me ha parecido impresionante. Entonces, a veces, en toda esta historia, el Estado es tan pobre en general, o sea, tiene recursos en general que no van a ir a la cultura, que las iniciativas individuales y cómo leen las personas y los individuos estos roles o esa importancia que tiene la música resulta fundamental. Y lo último, ¿qué es legitimidad? O sea, ahí creo que yo te diría que es lo que más, ahí te doy un consejo. Trabaja bien. ¿Cuáles son tus preguntas sobre legitimidad? O sea, legitimidad es institucionalización, legitimidad es el valor que tiene la música, legitimidad es lo que impera en un momento dado, es lo que auspicia y fortalece el Estado. O sea, tal vez por ahí también eso sí te va a ayudar mucho en la defensa de tu tesis, ¿no? Y su relación con el mecenazgo, ¿no? De legitimidad y mecenazgo. Porque ¿cómo queda mecenazgo, pero no legitimidad? Se asume que quiere decir. Adelante, Iván. A ver, bueno, ¿por qué comienzo? Como les decía al inicio, este tema me llamaba la atención porque me preguntaban, ¿no? Cómo en una sociedad que tiene tantas de la ópera chola, partiendo de la ópera chola, que es lo que me ha mandado a leer la Alison, decía, ¿no? Cómo frente a eso continúa existiendo esto y parece tanto peso. Entonces, lo enfocaba de esta manera, tal vez primero para tratar lo que mencionaba Jimena sobre la memoria de las artes. A partir de ese momento, yo le puse atención no solo a la música académica, sino también a las músicas indígenas que hacía mi abuelo y hacen todavía en la provincia de mi abuelo, en los más suyos, ¿no? Y en otra investigación paralela, que no está aquí, notaba, ¿no?, la diferencia aquí entre la cultura oral y la cultura letrada. Para la cultura letrada, de acuerdo a todo lo que he leído, es importante esta construcción
de la historia lineal occidental. Es importante saber las obras que eran importantes, de dónde venimos hace 50 años, quiénes eran los importantes, quiénes eran los autores, quiénes eran los compositores, ¿no? Que también lo delinea un poco Foucault cuando habla de la obra y el autor, y por qué son tan importantes, por qué las ideas no circulan sin un autor y sin un título. Para la música académica pasa lo mismo, sin su compositor prácticamente no se mueven, ¿no? Y por eso tal vez aquí no se le ha prestado tanta atención a la institucionalidad de una memoria de las artes. Frente a eso, ¿qué existe? Esto lo estoy explorando recién, pero en junio he ido a Iglabaya, ¿no? Y a su festival de danzas autóctonas. Ahí han presentado puras danzas, todas tocadas con sikus, pinquillos, tarcas y otros. ¿Y en qué consiste lo que presentan? Que no pueden presentar lo que han presentado el año pasado. ¿Por qué? Porque es obsoleto. Es una muestra de flojera presentar la música, la canción, la tonada que se ha presentado el año pasado. No se puede presentar lo que se ha presentado el año pasado. Y bueno, esto es bien llamativo, ¿no? Porque de este lado viene una renovación de la cultura para la música de sikus, por lo menos en la comunidad, ¿no? Esta es una música que no se paga, que se presenta bajo otro formato. Una renovación en la que lo importante es que tenemos que hacer algo nuevo y no vamos a guardarlo. Entonces ahí, ¿cuándo cambia la lógica? ¿Dónde ingresa otra visión de la cultura en ese punto? Con los trabajos de los etnomusicólogos. Desde Carlos Vega, el argentino, desde la Isabel Arens, desde los europeos que han llegado aquí para grabar y registrar la música, como por ejemplo Bauman, que ha trabajado con en la comunidad de Aiparabi, en Oruro, con los chiriguanos, y él llega en los años 80, ahí hasta Oruro, a una comunidad completamente alejada, perdida, los chipayas, y llega con su grabadora y con sus papeles, con la intención de ¿qué? De registrar. ¿Habrían hecho eso los comunarios de esa comunidad? No. ¿Por qué? Porque es obsoleto, la cultura no funciona así para ellos. Y todavía ahora, a partir de los estudios, ¿no? Que ha hecho Sergio Prudencio, que ha hecho la OEIN, que hace todavía el Miguel Yanque con Casa Taller y con sus talleres de Moseñada, Morocco antes y Nueva Sensación ahora, que bueno, algunos compañeros hablan conmigo, van ellos a tocar a festivales de Moseñada en el área rural. ¿Y cuál es la dinámica de la cultura? Aunque ellos en un principio iban con esa preocupación, ¿no? Tenemos que grabar porque se está perdiendo y si nosotros no lo grabamos se va a terminar de perder. Llegan a la comunidad y, por ejemplo, para los festivales de Moseñada, ¿y cuál es el sentido? Estamos replicando una Moseñada que va a ser el hit y que el año pasado nadie ha hecho algo como esto, en las que incluyen qué cosas, ¿no? ¿Qué fragmentos incluyen? Incluyen, no sé, hits de Dua Lipa o de la cumbia del momento de Los Ángeles Azules, como la Diana para la Moseñada. ¿Por qué les menciono esto? Porque, miren, aquí para mí, y eso no está en este capítulo, pero está en la parte del balance bibliográfico, para mí lo que aquí se está expresando, ¿no? Como cultura, alta cultura y cultura popular, se expresa mejor en los términos cultura oral y cultura escrita. ¿Por qué? Porque hasta que con la Revolución Nacional se va a instaurar que la educación va a ser un derecho universal para todo el país, la educación no era más que un privilegio de grupos que mediante su economía, mediante su buena situación económica, podían acceder a la educación, ¿ya? Recién después de eso, y con un avance muy, muy lento, eso se va expandiendo. Pero antes de eso, es imposible separar la música académica
de las clases altas, ¿no? Y de lo que se pedía también. Ya no recuerdo de qué año, pero está entre 1910. Hay un anuncio del conservatorio que sale en el periódico para recibir a los nuevos estudiantes. ¿Qué dice el anuncio? Dice lo que dice todavía hoy el conservatorio, ¿no? Actualmente dice no pueden ingresar niños menores de 6 años que no sepan leer y escribir. Pero en 1910 dice eso, ¿no? Para ingresar, los estudiantes tienen que saber las operaciones básicas aritméticas y también tienen que saber leer y escribir. Eso también lo retoma Canclini, ¿ya? ¿Y qué dice él? No solo en Bolivia, sino en otros países de América Latina, mientras la lectura y la escritura no se convierten en una actividad a la que pueden acceder todos los ciudadanos en América Latina, una buena parte de la cultura, pero con la cultura también la educación, están fragmentados en un grupo muy pequeño de la sociedad. Cuando los estados comienzan a democratizar la educación, varias de las expresiones culturales, entre esas la música académica, pero también Canclini menciona, por ejemplo, la literatura, todavía están en un tránsito bien complicado. Bueno, ese es el punto, ¿no? Para mí esta parte del tema se refiere más a esto de la cultura letrada y la cultura oral, ¿ya? De ahí vienen todas estas separaciones. Sí se puede hablar, por ejemplo, de que había partituras de los cancioneros para 1920, para 1910, y funciona todavía como música popular, pero no en América Latina. Tal vez funcione como música popular en un ambiente tal vez más como Europa, ¿no? Donde se había democratizado mucho más antes la educación, entonces que esté escrito o que no esté escrito no tiene todavía ya no marca una separación entre sus tipos de cultura. Sin embargo, aquí me parece que sí, ¿ya? Eso por una parte. Y bueno, tiene que ver también con esta aparente lejanía que tiene la música académica de la sociedad. Para mí, al comenzar a hacer esta investigación, miren, a la Alison no le gusta recibir las investigaciones sobre música, porque usualmente las personas que llegan a investigar música con ella son personas muy fanáticas de su género favorito y lo que quieren hacer es una especie de manifiesto del rock o del metal o de la música folclórica, miren, de lo que les gusta como una tesis. Yo lo he tomado más desde algo que estaba comenzando a ver. Yo me había acercado a esta música adolescente, porque resulta que cuando era adolescente, mi papá tenía así la ilusión de mostrarme un montón de cosas, y más o menos a mis 11 años me lleva a un concierto que hace, ya no recuerdo qué orquesta, en el Banco Central, en un auditorio, era un concierto gratuito, y ahí ellos tocan música boliviana, obras que no eran canciones, que ahora recién caigo en cuenta que entre esas obras habrá estado alguna de Salmón Valliviano. A mí me ha llamado la atención alguno de los fragmentos y he dicho, esto debe de ser música de antaño y deben de conocer mis abuelos, he dicho. Y lo he grabado en el celular de mi papá. Y en vacaciones me he ido a la comunidad de mi abuelo y le he hecho escuchar, pues, esto tocaba en tu época, le digo. Y él me lo tuvo a sacar y me dice, no, nunca. Y luego él agarra la radio y pone música peruana, pues alguna de las músicas que llamamos cumbia chicha o algo así. Esto escuchábamos, era diferente, pero esto escuchábamos, esto me gusta, ¿para qué has grabado eso? Me dice. Y a mí me ha causado mucha risa, pero también me ha sorprendido mucho
la distancia cultural entre lo que yo había grabado y lo que mi abuelo estaba poniendo. Entonces, yo no puedo de ninguna manera decir que él no ha escuchado, no ha identificado antes Salmón Vallivian porque no le ha dado la gana, sino porque solamente ha podido ir a la escuela hasta cierta cantidad de años, no sé, hasta quinto básico tal vez, ¿no? Puede leer y escribir, pero podía leer y escribir, pero hasta ahí, ¿no? Es la misma, para mí, por eso estoy enmarcando este tema, no en la música, en esta separación entre cultura oral y cultura escrita. Ahora, ¿qué pasa en este ámbito con la música folclórica o la música popular, que es lo que revisa el Mauricio Sánchez en la ópera Chola? Bueno, eso está dentro de mi catalogación, está en medio, ¿no? Porque si bien viene de Europa, ¿no? Pónganse a pensar, él habla del rock como música popular, pero música popular ¿para quién? Tal vez para mi papá, ¿no? Pero no podemos decir de ninguna manera que era música popular para todos los habitantes del país. Eso no hay. Está eso por un lado. Y sí, tienen razón, ¿no? Para estudiar ahorita a los rockeros, si uno quiere ser rock, no va a ser en su casa al estilo más bohemio, sino que todos los rockeros que yo conozco han pasado por el conservatorio. De hecho, los mismos músicos folclóricos pasan por el conservatorio. Ese es el ámbito de la música popular, digamos, que define el Mauricio Sánchez. Rock, cumbia y folclore. Y de hecho había todavía, no sé, los años anteriores, varios cumbieros que también estaban ya yendo al conservatorio, porque el conservatorio se había convertido no solo en una institución para la consagración de los músicos académicos, sino también de la música popular. Un cumbiero que ha pasado por el conservatorio en ciertos ámbitos, ¿no? Era bien recibido en las agrupaciones porque nos va a ubicar más de manera técnica, dicen, ¿no? Pero esos ámbitos no han terminado de juntarse con lo que ahorita son las músicas indígenas, ¿ya? Entonces, ¿cuántas esferas culturales tenemos? Para mí hay muchas, como ustedes mismos han reconocido, pero los extremos varían en esa categoría que he querido establecer. La música, la cultura escrita y la cultura oral. Ahora, la cultura escrita está definida para mí, ¿no? En este contexto, en Bolivia. En una Bolivia en la que, a pesar de que se ha indicado que había educación universal para todos, luego de la Revolución Nacional, el esfuerzo ha tardado todavía muchísimos años más en extenderse. Para finalizar, tal vez, quisiera comentar que ahorita las conclusiones a las que yo estoy llegando con esto, porque ya están escritas, es que ¿en qué nos afecta ahora a nosotros? Porque, bueno, podría decir tal vez algún investigador que no le interese la alta cultura, ya, ¿y qué digamos con la alta cultura? ¿Y qué con la alta cultura para mí? Lo que pasa ahorita con la música académica es un reflejo de lo que puede ser de alguna forma para mí también un acercamiento a lo que está pasando a toda la institucionalidad cultural, pero como les decía, ¿no? Si esto tiene que ver también con la cultura escrita, no solo está ahí, tiene que ver también con lo que le está pasando a la institucionalidad educativa. Y no sé, bueno, en ese sentido está yendo, no está suelto ahí, no está en una isla, sino que tiene relación y trascendencia para mí hasta la esfera educativa, ¿no? Con los cuestionamientos que se hacían. Si bien durante el siglo XIX todo esto de la cultura escrita tal vez ha marcado como, no sé, era la cultura hegemónica, con la llegada de la radio y más ahora con la llegada del internet, hay una especie de regreso y una caída bien fuerte de todo lo que es oral. No, yo no tengo dudas de que lo escrito no va a desaparecer,
Sin embargo, el diálogo entre estos espacios y también las críticas o, no sé, los cuestionamientos que le tienen que hacer a las instituciones culturales tienen que incorporar todavía todos estos sentidos, ¿no? Lo oral, lo escrito, toda la oralidad que está llegando ahorita con internet, para cuestionar realmente cuál es, no sé, hasta dónde se va a mantener la vieja hegemonía del escrito, pero que va a llegar también, para mí, a cuestionar el trabajo que hacemos en las universidades, ¿no? El trabajo que se hace en las universidades, el trabajo que hacemos como intelectuales y lo demás. Bueno, eso sería, no sé. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, vamos a cerrar acá esta sesión, que ha estado bastante interesante, como señalaba Rosana, en el sentido de abrir posibilidades amplias de discusión sobre esta temática, ¿no es cierto? Y les vamos a invitar cordialmente para el próximo último viernes de octubre, viernes 27, a la otra sesión, a la sesión de octubre, que la vamos a realizar en el CIDES, en la que el investigador del IDIS, Alfonso Hinojosa, va a compartir los avances de una investigación que está realizando ahora sobre circuitos migratorios laborales de bolivianos y bolivianas en Chile, movilidad, fronteras y políticas. Entonces, muchas gracias por su asistencia y bueno, nos vemos el próximo